Hola mis amigos y amigas de este su programa Camino a la Santidad. Una vez más, en nombre mío y en nombre de todos los que trabajamos aquí en EWTN y muy en especial en este programa de Camino a la Santidad, un saludo muy cordial y muy lleno de oración y de cariño para con todos ustedes. Y como siempre les pedimos, si este programa está siendo de ayuda o puede ser de ayuda, cómo les podemos ayudar más. No duden de escribirnos al correo electrónico que siempre aparece en pantalla para nosotros pues tener sus pensamientos, sus sugerencias y cada día poder ayudarles más. Ya de ahora le agradezco a muchos de ustedes que nos están dando algunos santos que quieren conocer o que quieren que hablemos de ellos y pues los tendremos en cuenta por supuesto para las próximas series de Camino a la Santidad. Dicho esto, pues vamos a comenzar hoy. Ya habrán visto en pantalla la imagen de Santo Tomás de Aquino. Solamente decir el nombre, pues para un católico formado y conocedor de su fe, con esto se está hablando de un caudal de conocimiento y de sabiduría increíble, porque este hombre de Dios, que murió muy joven, murió a los 40 y pico de años, dejó un legado de teología y de filosofía que hasta el día de hoy son prácticamente la columna vertebral de lo que es la teología católica, lo que se conoce como la escolástica. Pero no vamos a estar hablando de estas cosas un poco abstractas, un poco académicas, porque quisiera, como siempre hacemos, ser un poquito más, diríamos, realista de día a día, porque esta es la idea de que ellos nos ayuden a vivir nuestra fe en este diario vivir. Primeramente vamos a hablar un poquito de Tomás de Aquino. Sus padres no querían que fuera sacerdote porque él pertenecía a una familia muy ilustre, los condes de Aquino, y ellos pues no estaban de acuerdo con que su hijo entrara a una orden religiosa para hacerse sacerdote. Sin embargo, él perseveró y fue muy tenaz en su decisión y se hace sacerdote, miembro de la orden de los predicadores, que son los hijos de Domingo de Guzmán, que conocemos como los padres dominicos. Allí se formó bajo San Alberto Magno, que fue su profesor, otro coloso del pensamiento teológico, y fue un hombre que tuvo mucho amor por la lectura, buscando a Dios, hacerlo presente. Tomás de Aquino tiene la facilidad de hacer cosas muy abstractas, muy concretas y en cierto modo hacerlas muy simples para llevarnos al conocimiento de Dios a través de la razón. Esto pues ha sido, como les dije anteriormente, una riqueza en el pasado y en el presente y lo será también en el futuro para todo lo que es la teología católica. Sin embargo, lo que yo quisiera es que alrededor de su figura, de su persona, nosotros hablemos un poquito hoy de la formación que nosotros necesitamos como católicos. Ustedes saben, y esto creo que no es ninguna nueva noticia, que en los últimos años pues ha habido muchas personas que han dejado la fe católica para unirse a una fe cristiana no católica, lo que se conoce como el protestantismo. Y muchas veces es muy triste porque la persona que se va a una iglesia protestante y de pronto dice que ahora sí conoce a Cristo, ahora es que verdaderamente alaba al Señor y todo eso que, de las demás cosas que también se dicen. Pero si verdaderamente somos sinceros con nosotros mismos, vamos a ver que muchas de estas personas se llamaban católicos, pero no eran católicos. Y esto sin ofender a nadie, Dios me libre, pero creo que tenemos que ser muy sinceros, porque cuando usted dice que usted es algo, usted conoce lo que usted es. Vamos a poner un ejemplo. Si yo le digo a ustedes que yo soy puertorriqueño y ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿qué se come en Puerto Rico? Y yo le digo que yo no sé. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué música es la música autóctona, folclórica de Puerto Rico? Y yo le digo a ustedes que yo no sé.
Y si usted me pregunta a mí, porque quiere venir un día a Puerto Rico, que dónde están los sitios de mayor interés para visitar, y yo le digo que yo no sé, que cuáles son las playas más bonitas, y yo le digo que yo no sé, usted tiene entonces que preguntarse qué clase de puertorriqueño soy yo. Y eso podríamos decirlo de un mexicano que le pregunte, bueno, ¿y cuál es la música de México? ¿Cuál es la comida de México? Y usted tampoco sabe, o lo podemos decir de un boliviano, de un venezolano, de un costarricense, de un peruano, de un brasileño, de un colombiano, de un cubano, de un dominicano, de tantas personas. Y usted se diría, bueno, pero ¿cómo esta persona se está llamando ciudadano de ese país si no sabe ni qué se come en ese país? Pues esto también se puede aplicar muy fácilmente a la persona que se dice católica, pero no sabe lo básico de su fe. Y esto, hermanos, con mucha tristeza, pero con mucha sinceridad le tengo que decir que no son uno, ni son cientos, son miles y millones de personas que se llaman católicas, pero no son católicos porque no conocen el fundamento de su fe católica. Es decir, ellos muchísimas veces hablan de cosas que ni saben de lo que hablan. Y usted nada más que tiene que estar por la calle cuando vienen momentos como la Navidad, la Semana Santa, momentos claves del año litúrgico, que ya con esa frase, año litúrgico, hay personas que no saben ni de qué estamos hablando. Hay mucha tradición, mucha piedad popular con trazas de religión, pero que es mucho más tradición folclórica que verdaderamente verdades de fe fundamentadas. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos como importante lo que no es y lo que no es importante lo tomamos como tal. Le voy a poner algunos ejemplos. Personas que entran a un templo, se está celebrando la Eucaristía, la misa como se conoce, y esa persona inmediatamente va a ver un santo que inclusive lo toca, lo manosea, lo besa, y verdaderamente eso es una representación, es arte sagrado, ¿verdad? La imagen está bendecida, pero eso no es una persona, ¿verdad? Y ningún santo, ninguno, está a la altura de lo que es una Eucaristía. Pero ahí empezamos a ver la falta de formación, ¿ves? O sea, mucha devoción a los santos, pero muy poca entrega a lo que es el Cristo Eucaristía. Personas que se dice que son católicas, pero te dicen, yo no me confieso con un cura porque yo no me confieso con un hombre. Sabiendo usted, si es católico, que en el momento que usted se confiesa, no es un hombre, es Cristo mismo que está allí en el confesionario. Otra gente que bautiza y cuando va a bautizar a un niño, le está poniendo padrinos que no viven una fe, no conocen esa fe, inclusive son personas que a veces ni están casadas ni civilmente, otros que quieren ponerle padrinos a los niños que ni son católicos y mucho menos católicos que practican su fe. O sea, toda esta cosa que se está dando constantemente, ¿verdad? No hablemos de los matrimonios, gente que se está casando por la iglesia, no ha vivido una vida en castidad, no ha tenido una preparación seria para un matrimonio estable, que entran en el matrimonio creyendo en el divorcio, no teniendo una estabilidad emocional y afectiva, habiendo tenido relaciones prematrimoniales casi hasta unos días antes de la boda. Ustedes no sé si me entienden lo que les estoy tratando de decir, que nos estamos llamando católicos cuando verdaderamente ni conocemos ni vivimos nuestra fe. Entonces después nos vamos para otra iglesia y decimos, ahora sí que, pero si es que esto es nunca. Y aquí yo no estoy hablando ahora de los hermanos protestantes que son muy responsables, muy serios, nacieron en una fe cristiana, como puede ser un metodista, un presbiteriano, un episcopal, un luterano, y son personas que nacieron en esa fe y son fieles y son personas responsables. Estoy hablando de católicos que inclusive después se ponen muy agresivos para con la misma iglesia, porque hay como un resentimiento, cuando, con todo respeto, la culpa es de usted, porque usted nunca tomó tiempo para formarse, para catequizarse, para conocer de qué se trata esa fe a la que usted dice que usted ha pertenecido por muchos años. Yo sé, y yo les pido perdón, que en esto tenemos mucha responsabilidad,
nosotros los clérigos, porque muchas veces tomamos por dado cosas que no habían. Y yo por mi parte le pido perdón a todos por lo que no hemos hecho a través del tiempo. Pero no hablemos ya de aguas pasadas, aguas que movieron molinos. Hablemos ahora del presente. En todas las diócesis del mundo, en todas, hay cursos de catequesis, cursos bíblicos, formación, institutos, y todo a nivel de la persona de todos los días. No es que estemos hablando de cosas universitarias que sean complicadas, que usted puede. Estoy seguro que su parroquia o si no, en algún tipo de movimiento apostólico en sus diócesis, y esto en toda América Latina, Hispanoamérica se está dando, hay lugares donde usted puede acercarse para conocer su fe. Aparte de que hay muy buenos libros, existe este canal, ¿verdad?, que muchísimos de estos programas están dirigidos a formar su fe. Pero usted puede tener la mesa servida, pero si usted no se sienta, coge los utensilios de comer, los cubiertos, y se lleva la comida del plato a la boca después de haberla servido en su plato, no te vale nada tener una mesa con manjares. Y yo creo que esa es la realidad de la Iglesia Católica. Es una mesa con manjares, pero no nos queremos sentar a la mesa, no queremos hacer el movimiento de la fuente de la comida al plato, no queremos hacer el movimiento de los cubiertos a la boca, y queremos que se nos dé todo. Y creemos que con la misa del domingo, si es que vamos al domingo, ¿verdad?, es suficiente. Acuérdense que la misa del domingo es la celebración de la resurrección del Señor, donde nos agrupamos, nos concentramos, nos congregamos para celebrar la resurrección del Señor, escuchar sí su palabra, pero usted no puede pretender que en una homilía de 15, 20 minutos, media hora, usted tenga toda la formación cristiana católica que usted necesita para ser un buen cristiano católico que dé testimonio de su fe a través de su vida. No puede, porque es imposible, porque el púlpito no es un lugar para dar formación. El púlpito es el lugar de reflexión sobre las lecturas que la iglesia nos pone dominicalmente. El sacerdote tiene la obligación de coger los domingos las dos lecturas y el evangelio y hacer una reflexión sobre las lecturas que la iglesia nos propone en ese determinado domingo. Pero con eso usted no puede creer que usted ya tiene todo lo suficiente para conocer y vivir su fe a plenitud. Y ahí es donde vienen entonces las lagunas que millones de católicos tienen, y comenzamos a hablar cosas que no son verdad, hablamos de medias verdades, nos unimos a unas críticas que la gente hace de la iglesia por desconocimiento, porque hay que ver el desconocimiento que hay de la Iglesia Católica, inclusive en los medios noticiosos, comenzando con cosas tan sencillas de los títulos que se le pone. A un cardenal le dicen excelencia, cuando a un cardenal protocolariamente se le dice eminencia. No saben qué cosa es un presbítero, ni se pronuncia el nombre bien. El presbítero es el sacerdote. O sea, pero estoy hablando de cosas sencillísimas, pero si no conocemos eso, vamos a conocer los sacramentos. ¿Qué cosa es un bautismo? Yo he oído personas en estas alturas, en el año en que estamos, en un nuevo milenio, hablarme de decirme que quieren bautizar al niño para que no sea moro. Imagínense ustedes, ya eso pasó hace siglos, lo de los moros, pues tienen todavía esa terminología. ¿Qué significa confirmarse? Algunos se están confirmando porque quieren casarse por la iglesia, pero no saben que la confirmación es la capacitación que Dios nos da a nosotros de su espíritu con los 7 dones ordinarios. ¿Y qué cosas son los 7 dones ordinarios? La gente no lo sabe. Y esos 7 dones ordinarios los tenemos todos los que nos hemos confirmado y que son necesarios precisamente para poder vivir en el mundo actual nuestra fe con la fortaleza y la fuerza que es necesaria para dar testimonio de ella. Pues no se sabe qué es la comunión, qué es tomar la comunión, qué es una primera comunión. Alguna gente cree que es la primera porque es la última, y muchos se comportan así, hicieron la primera y última comunión y no saben que el niño, una vez que toma esa primera comunión, se espera
que sus padres lo traigan dominicalmente y si es posible sus padres vengan con él semanalmente para que el niño también comulgue. Usted comienza a participar del banquete eucarístico. ¿De qué estamos hablando cuando nos casamos por la iglesia? Usted me va a decir a mí que todos los católicos que se están casando por la iglesia entienden que casarse por la iglesia es hacer presente lo que Pablo nos dice en la carta a los Efesios, que la mujer es la imagen de la iglesia y el marido es la imagen de Cristo. Y así como Cristo ama a la iglesia, el marido debe amar a su esposa. Y así como la iglesia se somete a Cristo, se someterá a la esposa a su esposo para hacer presente en esa unión que haya entre el uno y el otro el amor que Cristo le tiene por la iglesia. Le estoy dando algunos ejemplos para que ustedes entiendan el desconocimiento que hay de los sacramentos. Mucha gente que, como dije hace un momento, no se confiesa. Ah, no, pero yo no creo en la confesión. ¿Cómo usted va a decir eso si usted se va a llamar católico? Pero no saben, no entienden, no comprenden el valor de lo que es el sacramento de la reconciliación. Primeramente, todavía están llamándole confesión, cuando la confesión es parte del sacramento de la reconciliación. Pero ahí existe absolución de los pecados, ahí existe gracia para no cometer pecados cometidos. Ahí existe sanación de problemas que me llevan a mí a cometer lo que estoy cometiendo. Es quitarse peso de encima. Hasta hay una parte psicológica en la confesión, que como decía un psiquiatra muy amigo mío, me decía, si ustedes los católicos supieran lo que tenían, nosotros los psiquiatras no tendríamos trabajo. ¿Ves? Entonces pagamos a un psiquiatra, a un psicólogo, no digo que no sea necesario, muchas veces son necesarios y ayudan mucho a la persona también en su caminar hacia Dios, pero muchas personas, yo he tenido, y de hecho este amigo psiquiatra me ha mandado pacientes que me han dicho, que el doctor le ha dicho a ellos, mira, tu problema no es psiquiátrico, tu problema si tú eres católico se arregla con una buena confesión. Imagínense todo el caudal que hay en ese sacramento. Y mucha gente dice, yo no voy allí porque yo no me confieso, yo le digo las cosas a un hombre como yo. Pero se paga y se las dices a una persona que no tiene el sigilo sacramental, que no es sino que el sacerdote sella con su propia vida lo que tú le estás diciendo. O sea, yo sello con mi propia vida lo que tú me estás diciendo. Y te lo digo como un sacerdote de 33 años, que cuando la persona sale de ese confesionario, ya uno se olvidó porque Dios te da una gracia para uno ni pensar, ni hablar, ni siquiera recordar lo que la persona te ha dicho. ¿Usted ha visto esto así? Hablamos entonces de la unción de los enfermos. ¿Cuántas personas no llama un sacerdote a tiempo? Porque dice, ay no, yo no quiero que el sacerdote venga porque no quiero que se asuste y se muera. Si se va a morir, se va a morir de todas las maneras, si llega el sacerdote o no llega el sacerdote. Pero ¿cómo usted que se llama católico no va a preparar a esa persona para su partida o en su enfermedad grave o en su momento difícil? Inclusive yo he ido a hospitales donde desgraciadamente hasta ahí también hay televisión, y yo no digo que no la tengan, porque también el enfermo hay que entretenerse, pero yo he ido a dar la unción de los enfermos y he tenido que decirle, por favor apaguen el televisor. Cuando si usted es un católico, y voy a utilizar la palabra que a mí no me gusta, pero para entendernos, práctico, si usted es un católico que conoce su fe, usted debe de prepararle la llegada al sacerdote, que antiguamente, dicho sea de paso, se preparaba, tenían una mesita, un mantelito, unas velas, ¿verdad? Para que el sacerdote pudiera llegar y poner el óleo, ¿verdad? Y preparar. No, pues ahora allí usted llega, gente entrando, inclusive gente hasta mal vestida en la casa, cuando el sacramento de la unción de los enfermos es un momento en que la familia se reúne, ¿verdad?, alrededor del enfermo con el sacerdote para orar por esa persona que necesita del cariño, el acompañamiento y la oración de nosotros. Fíjense todo lo que yo les he dicho en este corto tiempo, y todo esto es mi fe como católico. Pregunto, ¿usted sabía esto? ¿Usted sabía, verdad, lo que es la persona del sacerdote en su comunidad? Que usted no es que vaya a misa, sino que usted participe de su comunidad.
la responsabilidad que usted tiene. Esas personas que mientras menos puedan dar, y no estoy hablando de dinero, no, sino dar de su tiempo, de sus talentos. A lo mejor usted es un buen músico, a lo mejor usted lee muy bien, a lo mejor usted tiene alguna destreza que hace falta y usted ve ese pobre sacerdote que está sudando tinta porque no tiene los medios y usted va a misa y no ni hace más nada y usted cree que usted es católico y usted fue a misa y usted como que cumplió. ¿De qué estamos hablando? Pero todo esto no es que usted sea malo, sino que hay un desconocimiento de lo que significa ser católico. Y Santo Tomás de Aquino representa en la iglesia la formación de nuestra fe. Porque si bien la fe no es una cosa que es todo mental, pero hay una concordancia entre la mente y el corazón. Sí, porque sí, yo tengo un amor a Dios, yo me adhiero a Dios, yo le entrego mi vida, pero tengo que también conocer al Dios al que yo estoy dándole mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió una Biblia? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Usted la está interpretando bien? A los católicos nos han acusado de que no hemos leído la Biblia. Eso no es verdad. Lo que pasa es que mucha gente, por leer la Biblia y estar un poco interpretándola hacia lo loco, vemos la cantidad de sectas que hay, inclusive donde a la gente se le está abusando, se le está diciendo cosas que no son verdad, se le están llevando a una serie de decisiones totalmente contrarias a lo que es las verdades básicas de la fe y del amor a Dios y al prójimo, ¿verdad? Y todo esto porque no hay formación, no hay formación. Los documentos de la iglesia, miren, si ustedes leyeran algunas de las cosas que nos han dejado los papas, y hablamos desde León XIII, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, que en 33 días dejó unas catequesis que están en cassettes, que usted las puede conseguir, y no hablemos del gran Juan Pablo II, y en el corto tiempo que está Benedicto XVI, todo lo que ha dicho y lo que había dicho ya como cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eso a nivel del sucesor de Pedro. Pero averigüe en su obispo, seguro que su obispo ha sacado cartas pastorales, ¿verdad? El episcopado de su país, sobre las comunicaciones, sobre la moral, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre los medios de comunicación. ¿Qué cosa no ha dicho la iglesia? Yo en mi escritorio y como vicario de familia que soy de la arquidiócesis nuestra, yo tengo un libro que se llama así, El Enquiridión de la Familia, así. Y ahí es parte de lo mucho, no es todo, parte de lo que Juan Pablo II nos dejó sobre la familia. Y yo me pregunto cuántas familias católicas se leyeron el documento que fue fruto de un sínodo de obispos en Roma que trató sobre la familia. Y el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, nos dejó un documento que se llama Consorcio Familiar, Familiares Consorcio, que eso es una maravilla sobre lo que es la familia. Y si vamos a hablar de eso, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que nos dejó Pablo VI. Yo le llamo la Carta Magna de la Evangelización, se llama Anunciando el Evangelio, Evangelii Nunciandi. Mire, cuando usted lee eso, usted se le pone la carne de gallina, de la belleza y la profundidad que el Papa Pablo VI nos hablaba sobre el mandato imperioso de evangelizar. Otra carta encíclica, tanto que se habla de la paz, fue la de Juan XXIII, Paz en la tierra, Pacem in terris, una carta bellísima, ¿verdad? Que el Papa Juan XXIII nos hablaba de la paz. Y mire, es que podríamos estar hablando aquí horas. Una carta encíclica para los obreros, que tanto que se habla de las uniones y todo. ¿Y cuánto obrero católico conoce una carta del Papa León XIII, que fue el Papa de los obreros, la Rerum Novarum, ¿verdad? De las nuevas cosas? Es que no lo conocemos y nos llamamos católicos. Eso explica porque usted, cualquiera que sale por ahí, que dice tal cosa, sale un documental de televisión, sale un libro cualquiera, dicen esto, dice el otro, y usted entrega una crisis. Usted entrega una crisis o está en un grupo de amistad y dice, oye, ¿leíste lo que dijo fulano? O el artículo que salió en el periódico, y usted enseguida entrega una crisis porque como usted no conoce su fe, inclusive usted cree en cosas que no son verdad.
no sabe lo que es ser sacerdote. Muchas personas han deificado al sacerdote y el sacerdote no es un Dios, el sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres para ofrecer sacrificio por sus propios pecados y por los pecados de la comunidad. O sea, sí somos hombres de Dios, pero somos hombres, tenemos debilidades, tenemos caídas. Sí pecamos, cometemos errores, pero como usted no pone su fe en mí, sino usted pone su fe en Dios, bueno, pues usted, si yo cometo un error, bueno, usted ora por mí, pero usted no se va de la iglesia por un sacerdote. La persona que se va de la iglesia por un sacerdote, ¿verdad? No tenía fe en Dios, tenía fe en el sacerdote. Y la fe no se pone en seres humanos, se pone en Dios. ¿Se dan cuenta? Esto sin quitarle el mérito, el amor y el respeto que le debemos dar a un sacerdote. Pero usted tiene que conocer su fe. Y eso es lo que yo creo que Santo Tomás de Aquino nos dice a cada uno de nosotros. O sea, nos está diciendo que la fe hay que formarla, hay que documentarla, hay que informarla, para que cuando usted diga que usted cree, usted conoce al Dios en que usted cree y usted le cree al Dios al que usted dice creerle. Porque muchas veces digo, la gente dice yo creo en Dios, pero ¿le crees a Dios? Porque si le crees a Dios, ¿cómo es posible que estás haciendo esto, no? Y todo esto cae, hermano, en la necesidad de formar tu fe. Por eso, después de este programa, pregúntate, ¿conozco mi fe católica, conozco mi iglesia? Porque si no, busca, ve a tu parroquia, habla con tu párroco, averigua en tu diócesis y empieza concienzudamente y formalmente a buscar el sentido de tu fe. Mientras más la conozcas, más la amarás y más la vivirás. Que Dios te bendiga.